conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica convocándose a esta marcha llamada de la Generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no, algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos,
marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estos son algunas gráficas. Con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza y luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos.
sea, ¿por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada, porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes? En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa, es falsa. Aquí el otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes, pero esta movilización con este grupo, entonces primero marcharon los mismos de siempre, los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime, cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces, no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación, porque lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos, no debemos caer en la provocación y menos en la violencia. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años, desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional, a Martin Luther King, a Nelson Mandela, son nuestras referentes internacionales, o fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo entonces el liderazgo del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo, cientos de veces, y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia. Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia.
porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Vamos a poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que… Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Bueno, ahora, haciendo una reflexión, 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. No lo llenaron. Entonces, para finalizar, no vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Pero la violencia no lleva a nada, a nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar. Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, en este mismo tema, Presidenta, están convocando ahora para el jueves, saber si este jueves también está programado el desfile, si habrá un cambio, digo, aún no han mencionado las rutas. Vamos a ver, ¿no? Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20, vamos a ver. Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que le están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días. Sobre esta imagen que se ha replicado mucho también de una persona con una bandera en el Zócalo, ¿es real o es mentira? ¿La han identificado? No sabemos, les pregunté desde ayer que pudieran revisar si es
Ahora con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Ayer que estuve viendo un rato las redes, muy violentas por cierto también, llevan la violencia también a las redes. Mucha inteligencia artificial, muchísima, de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no. Y también pues la ciudad sé que va a dar una conferencia de prensa hoy también, la policía de la ciudad, porque ellos también pues tienen que informar también cómo fue toda la marcha, ¿no? Fueron varias horas y cómo se fueron dando los hechos. La actuación de la policía, ¿qué opinión le merece? Pues tiene que revisarla la propia policía si es que hubo algún abuso, pero estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. O sea, la policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, que también hubo mucha provocación, y ahora con estos grupos que se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante. Pero estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no hay represión. Y si alguien abusó, digamos, de su… Además, nada más llevan escudos, no llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes, los policías de la ciudad. Pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar. La policía tiene sus propios mecanismos. Pero esto que ocurrió, estos golpes a la policía, ¿por qué no? Algunos no hablan de ello. Y muchas mujeres policías que estaban ahí. Entonces, hay que revisar eso también, porque repito, iban contra ellos y ellos solo tienen sus escudos. Buenos días, presidenta. Perdón, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Sobre este mismo tema del sábado, preguntarle en concreto sobre el uso de una concesión, que es una concesión del Estado, en este caso para una televisora, y que estuvo incitando a un ambiente hostil, estuvieron transmitiendo el propio responsable o el dueño de esta concesión. Bueno, la concesión es del Estado, pero bueno, el responsable de esta concesión, que está como dueño de esa televisora, pues mandó, estuvimos varios compañeros cubriendo la manifestación, y lo que uno observó, lo que personalmente yo observé, es que todo lo enfocaban, obviamente, si alguna agresión o caía gas lacrimógeno, bueno, se dice que fue el gas lacrimógeno, y ahí no está muy claro, porque incluso hay versiones de que… Se usan extinguidores, tiene que… Perdón. De ellos mismos, de la marcha. Pero desde los mismos grupos está la versión que se generó. Estuvimos del lado de los edificios del gobierno de la Ciudad de México, y por lo menos en ese lado un compañero y yo estuvimos ahí, y ese es uno de los puntos que también estábamos comentando. Lo vivimos ahí, pero bueno, esta televisora, incluso junto estaba su camarógrafo, su equipo, y no grababan cuando, por ejemplo, estaban destruyendo estos grupos agresores, que estaban agrediendo y que estaban destruyendo jardineras, todo esto. Volteaban hacia otro lado, es decir, estaba muy bien diseñado un tema mediático para poder plantear un tema totalmente hostil y totalmente planeado. Preguntarle, aquí ya hemos hecho preguntas muchas veces sobre la concesión, sobre un tema que está ahí pendiente de créditos fiscales, pero ya el uso de una concesión del Estado para este tipo de, bueno, ya hay palabras más fuertes, estrategias más allá, incluso, Presidenta, en este mismo punto ya también hay versiones periodísticas. Salió uno de los
responsables, propietarios, sobre un medio digital que se llama Derecha Diario, que dice no nos vamos a ir, es de origen español y también está operando en Argentina con Milei, con diseño de este tipo de cosas, agitaciones, lo que le llaman una ruta de manual para desestabilización en un país. Preguntarle, Presidenta, sobre todos estos elementos que están en la mesa, este mismo personaje de este medio digital que ha tenido mucho que ver en esta parte mediática, en las redes sociales, todo esto, y que dice, no nos vamos a ir, hay un video ya de él mismo, y vamos a seguir profundizando. Bueno, obviamente no reconocen más allá de un tema mediático y de cambios en el país, en nuestro país. Preguntarle, Presidenta, en concreto esto, ¿cuál es su opinión? En efecto, el empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Las televisoras de las que él es dueño, pero tiene una concesión para poder transmitir, pues estuvieron siguiendo toda la manifestación, y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de, en efecto, el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. Ahora, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque también quieren que caigamos en la provocación. Aquí es la ley. Nada ni nadie por encima de la ley. Nada por la fuerza, todo por el derecho. Esas son palabras de Juárez, el gran Benito Juárez García. Y eso es lo que nosotros seguimos. Nada ni nadie por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por el derecho. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación. Entonces, hasta ahora, ¿qué hay? Una resolución de la Corte que dice se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años, que no se habían resuelto. Y se regresa a que 2 de sus empresas o 3, no sé cuántas son, pues tienen que pagar. Esa es la ley, esa es la resolución de la Corte. Antes la Corte no había resuelto porque pues había contubernio, pero ahora la Corte pues resolvió conforme a derecho de litigios que vienen desde el 2008. Esto es muy importante, pues no son litigios nuevos, son litigios que vienen desde el 2008. Eso es la ley. Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la transformación. No la van a detener. La mayoría del pueblo de México, la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Que hay muchas cosas que hay que seguir avanzando, muchas cosas que hay que seguir avanzando, pues fueron por lo menos 36 años de neoliberalismo y muchos más anteriores de autoritarismo. Entonces, 6 años, 7 años apenas, y tenemos que seguir avanzando. Pero la mayoría del pueblo está con la transformación. La mayoría del pueblo se ve beneficiada por un gobierno honesto y responsable. 32 millones de familias reciben apoyos de manera directa, de lo que antes se quedaba en unos cuantos, de lo que algunos vivieron de rescate de FOBAPROA, de rescate de carreteras, de todo lo que ya sabemos. Entonces, la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación y así votaron. Y por más que quieran construir en las redes sociales una realidad virtual, la gente en la realidad vive otra cosa.
y está con la transformación. Y por eso nosotros salimos de aquí, nos vamos todos los días, si podemos, con la gente, porque hay que escuchar, hay que estar y hay que atender, y seguimos presentando avances. Ahora presentamos el Plan Campeche, un plan que nos comprometimos en los 100 puntos de apoyo para la producción del arroz, producción de leche, producción de carne, que durante muchos años fueron muy importantes en Campeche y que ahora estamos recuperando. Fuimos a presentar la planta productora de chocolate en Tabasco para apoyar a todos los productores de cacao. Dimos supervisión a la carretera Macuspán-Escárcega, que va a permitir la comunicación desde el centro hasta la península de Yucatán, prácticamente en todos lados con 4 carriles. En fin, seguimos avanzando todos los días, trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, con resultados. Y la verdad es que también hay mucha desesperación del otro lado, pero hay que llamar a no desesperarse, actuar pacíficamente, actuar en el marco de la ley, no llamar a estas violencias, porque además a ellos también no les ayuda. Si necesitamos una oposición responsable, pues esto no ayuda. Y a los que están en el extranjero, que están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo, que aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho que fue rechazado. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no, no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. Entonces, en México, más allá de lo que haya pasado ayer, en México el sentimiento nacionalista es muy fuerte, y no nos gusta y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Eso ocurrió en 2018 y eso no va a cambiar, porque no vamos a traicionar nunca al pueblo de México. Nada más como precisión, efectivamente, ahí no lo aclaré, pero sí del lado donde estuvimos cubriendo, de hecho fuimos varios compañeros que estamos presentes algunos, en zonas muy específicas es donde liberaban el gas lacrimógeno. No provenía desde el lado de la policía, sino del lado que estábamos del gobierno de la ciudad, solo como aclaración. Y la otra, que efectivamente yo no había visto, por ejemplo, que en alguna otra manifestación, por más violenta que se tornara, y esa es mi siguiente pregunta, Presidenta, es que el edificio de la Suprema Corte fue dañado, hay ciertos daños, y la crónica es que cuando salieron pues los manifestantes había de todo, había mucha gente grande y que iban con sus consignas pidiendo paz o sin dejar de ofender al propio gobierno y la investidura de usted, que obviamente pues sabemos de una bajeza de verdad muy asquerosa, perdón por la palabra, pero de verdad es tremendo. Pero ya cuando se llegó allá, de hecho a un compañero le decía, vamos a llegar para que un poco antes para ver el discurso que vayan a dar. No había templete, no había nada, como regularmente hay. Entonces, y al contrario, lo que empezó a haber fue ese tipo de agresiones que ya sabemos, incluso había gritos, ahí hay unos videos que subimos, donde había algunas personas que decían de estos agresores contra la catedral y algunos dijeron, no, no es para allá, es para acá.
Entonces, son varias cosas que sí se escuchan, que sí se ven ya digamos, en el campo antes de que empezaran a arreciar estas cosas. Y mi siguiente pregunta en todo este análisis, el del Gabinete de Seguridad, Presidenta, es que también hay versiones periodísticas, están las fuentes en las redes sociales, donde hay un periodista que dice: yo no vi que realmente operara el bloque negro, como denominadamente hay un grupo muy establecido, muy enfocado, sino que esto fue más allá. Incluso bueno, él lo comenta que tiene bases para decir que pudo haber estado presente el crimen organizado. Eso ya obviamente también es un punto sumamente delicado. Presidenta, ¿se está investigando esta parte? Tiene que investigarse. Está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México y en lo que se pueda ayudar desde el Gabinete de Seguridad se va a apoyar, porque sí es importante saber por qué se da esta violencia y quién la promueve y qué grupos fueron los que participaron, quiénes fueron, porque primero no eran jóvenes, habrá habido allí algún joven, pero la mayoría eran personas mayores que venían preparadas para romper la valla. Fíjense, rompen la valla y supuestamente querían acercarse a Palacio y no se acercan a Palacio más que creo que una persona. Se van contra la policía. Entonces, eso es muy importante. Se van contra la policía y la policía durante un buen rato resiste. Y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad. Pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. Entonces, claro que se tiene que investigar quiénes son estos grupos y trabajar junto con la Fiscalía de la ciudad para que haya toda la información. Perdón. Uno de los videos, Presidenta, para reforzar esta parte, y voy con mi última pregunta, es que uno de las varias personas, su aspecto no era, digamos, común cuando se presenta este grupo que yo había comentado, el llamado Bloque Negro, pero había uno de ellos con ese tipo de tatuajes, no que los tatuajes en sí sean para criminalizar. Sí, porque no hay que criminalizar el tatuaje. Sí, pero gritaba muy concretamente que van a morir, les decía a los policías. Ah, sí, hay un video ahí muy de una persona que sí, pues se tiene que investigar, porque sí, de una manera muy violenta grita: van a morir, van a morir. Y traemos armas, dijo, traemos armas. Entonces, que se investigue también, porque no hay que especular en estos casos. Lo cierto es lo que vimos, lo que se ve, lo que claramente se ve, lo que mostramos aquí, y que se investigue de quiénes son estos grupos y llamar a todos en México al no uso de la violencia. Aquí no se reprime, no se censura. Hay libertad, pero nadie quiere la violencia. Nadie quiere la violencia. Y no se debe asusar a todos los que aquí mostramos y que hemos visto que asusan la violencia. Eso no lo quiere el pueblo de México, eso no lo quieren las y los mexicanos. La violencia no. Eso no ayuda nada. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? Empalizada.
que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo y el pueblo. Efectivamente, nosotros en Efecto Colateral logramos identificar a 2 personas dirigentes de aquel movimiento de Frena que estuvo aquí plantado en el Zócalo durante 8 meses. En aquella ocasión, cuando inició ese campamento, nosotros nos infiltramos 2 semanas y estuvimos escuchando a todas las personas que hablaban, y el mensaje, el discurso era exactamente igual que lo que escuchamos en este sábado. Era odio total contra lo que fuera, pero era odio. Lamentablemente hubo compañeros como Miki Noticias, al cual una persona le gritoneó, le arrebató su gafete, se lo aventó al piso. Él resistió, porque él es así, muy tranquilo, pero ese odio se mantuvo en cada una de las entrevistas que hicieron los compañeros a las personas. Hubo personas que también hablaron hasta en inglés, no sé, sintiéndose ya norteamericanos. Ya se rompió el diálogo, no hay un tipo de diálogo para poder hablar con estas personas. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues hay gente que no le gusta la transformación. Hay mucho racismo también, mucho clasismo del pasado. Y hay gente que no le gusta, pero hay que decirles que se tranquilicen. De verdad, la violencia verbal, física, no ayuda en nada al país. Entonces, si quieren el apoyo popular, pues tienen que presentar propuestas. Porque esto que vimos el sábado, primero de no llenar el Zócalo y luego del uso de la violencia, pues no les va a llevar al apoyo popular. Entonces, en México hay democracia y la representación se gana con elecciones. Y la elección, pues, es la voluntad popular. Entonces, si se quiere tener voluntad popular con odio y violencia, no se llega a ningún lado. Ahora, han perdido fuerza, la verdad. Y a los jóvenes que no están de acuerdo con lo que está pasando, siempre hay que escucharlos. No, aquí no es nada contra los jóvenes de la llamada generación Z, ni mucho menos, pero también no a la violencia. Y repito, la mayoría de los que marcharon, y se puede ver si ustedes estuvieron ahí viendo, la mayoría no eran jóvenes, eran los mismos que habían marchado, como bien dices tú, antes. Y los que llegaron, que también fueron los que promovieron aquellas mareas rosas. Pero bueno, de aquella marea rosa ahora pues no. Ellos, bueno, muchos de los jóvenes, obviamente en edades influenciables por los medios, y uno de los medios obviamente sí, Televisión Azteca y el Grupo Salinas. En alguna ocasión, bueno, no alguna ocasión, fue exactamente en los sismos del 85, cuando el edificio central de Salinas y Rocha tuvo que ser dinamitado para demolerlo. En ese lugar se encontraban todos los archivos de la gente a la que le vendían en abonos, que no es una práctica nueva, sino que siempre lo han hecho. Y en esa ocasión hicieron un llamado a través de la prensa solicitando la solidaridad de la gente que tenía algún crédito con ellos porque habían perdido todos sus archivos. Y la gente, siendo solidarios, porque todos estábamos en un shock tremendo en esa ocasión, se acercaron y fueron voluntariamente a decir, sí, yo tengo un crédito con ustedes y les debo tanto. Y así fue como el país, México, salvó a Salinas y Rocha. Y ahora
se está dando esta situación en que el señor pues no es solidario con el país. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, no voy a entrar a esta parte ya. En algún otro momento podemos hablar pues de cómo se construyeron fortunas en México al amparo del poder público. Pero lo que sí es cierto, recupero esta parte de tu intervención, es que México es un pueblo muy solidario, muy generoso. Yo platiqué aquí como en medio de las circunstancias de inundación, cuando llegábamos a un lugar, la gente que no tenía nada nos ofrecía algo. Es de quitar el aliento, de sacar las lágrimas, la generosidad del pueblo de México. Que en medio de la humildad se es más humilde ofreciendo algo. Y esa es la humildad que debe estar en nosotros. Pues, tenemos que, sí, soy presidenta, pero el poder es humildad. Y siempre cerca de la gente, siempre cerca de la gente. Efectivamente, al siguiente día, bueno, ya esa noche del sábado, en el New York Times se publicaron fotografías, efectivamente, mostrando el caos que se estaba causando en el primer cuadro, en el Zócalo. Los que anduvimos por acá en algún momento de ese día, nos dimos cuenta de que las calles aledañas estaban repletas de vendedores, la vida era normal. Bueno, ayer el Zócalo creo que se llenó más con el baile del, ¿cómo? El festival del danzón, que lo declararon patrimonio cultural, estaba feliz. Ayer cuando llegamos de Tabasco también lleno con el Buen Fin el centro, pero llenísimo, llenísimo, la gente contenta. Es decir, fue ese lugar pero en México hay paz y todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia lo estamos atendiendo. Eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo y si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más. Pero son las dos, la atención a las causas y la cero impunidad. Y la gente, bueno, por eso les digo, una realidad es la de las redes. Porque si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar, porque es otra realidad. Simplemente, si ellos pensaban que iban a poder desestabilizar al país, hoy el dólar amaneció a 18.34. Y sigue muchos medios internacionales y agencias internacionales como si ya hubiera un caos, porque también quisieron generar esta idea, ¿no? Caos en México. No, sale hoy en El Economista, ¿no? Una gráfica del consumo, cómo se recuperó. A ver si lo pones. Y el dólar está hoy a 18.34. Sí, está bien y vamos a ver muy pronto los resultados de la inversión extranjera directa, se van a sorprender. Me lo informó Marcelo el viernes, ya va a venir a informarlo. Muy bien, muy, muy bien. Y la gente confía en nuestro país, confía, no hay que irse con esta… mire, consumo da señal de mejoría. Tras un arranque de un año con bajo desempeño, parece recuperarse de acuerdo con el INEGI. Es el de hoy. Gracias, presidente. Vamos a ver. ¿Quién más? Ya vamos a cerrar prontito porque ya fue mucho. A ver, aquí la compañera. Muchas gracias, presidenta, por la palabra. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial. También aquí comentar, como mis compañeros, tuve la oportunidad de estar presente en la marcha de la generación Z el día de ayer, que pues muy bien informada que está usted, presidenta. Me parece que la informaron perfectamente porque pues no fue como tal la generación Z.
Más bien dicho, fue la generación baby boomer y la generación de oro, porque pues eran personas ya pues adultas mayores, ¿no? Personas que han marchado desde Frena. Yo personalmente he tenido la oportunidad de asistir a las marchas que ha hecho la oposición y diferentes grupos civiles desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchas de ellas, pues sí ha estado, en la mayoría, el bloque negro presente, tanto en las marchas feministas como en las otras, ¿no? El día de ayer puedo decirle que fue un grupo, bloque negro, muy violento, demasiado violento. Tuve la oportunidad de grabar todo y ponerlo en mis redes sociales porque me pareció muy importante documentar que estas personas parecía que estaban entrenadas, que tenían una misión, y la misión en redes sociales era entrar y quemar Palacio Nacional. Pero a la hora de la hora, como se dice, que quitaron las vallas, pues no era entrar a Palacio Nacional, era crear esta narrativa de que el gobierno que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un gobierno represor. Medios que pues son de derecha tomaron esas imágenes y las pues están lanzando no solamente nacional, sino internacionalmente. Entonces, mi primera pregunta, preguntarle si usted cree que esta marcha ha manchado de alguna forma su imagen como presidenta, su imagen de su gobierno, tanto nacional como internacionalmente, y qué tanto puede afectar esto a su persona como a su gobierno. Gracias. Pues sí, ese era el objetivo, ¿no? Decir que el gobierno de la 4T es un gobierno represor contra los jóvenes. Eso es lo que sigue pues ahorita todavía en las redes, ¿no? Y seguro están escribiendo ahorita ahí, no, la presidenta está muy equivocada porque miren, aquí les voy a mostrar una imagen. Y repito, si hubo algún abuso de un policía, pues la policía tiene sus esquemas para sancionar, pero son muy fuertes las imágenes contra la policía de la ciudad. Y en efecto, ¿qué buscaban? O sea, ¿por qué llegaron a tirar la valla con tanto equipo? ¿Quiénes son estas gentes que no tenían nada que ver con jóvenes de la generación Z? ¿Quién les pagó, si es que les pagaron? Todo eso hay que investigarlo, y sí, ahí en lo que se necesite colaborar, porque es importante que se clarifique, que se aclare todo esto, sin caer en provocaciones. Es sencillamente la información, lo que realmente ocurrió, y sin caer en provocaciones. Ahora, pues a lo mejor ayer alguien que leyó eso, pero al ratito pues se quita porque no es una realidad en México. Qué bueno que mencionan esto de lo que está pasando hoy en las calles de la ciudad. Más parece que nos oyen, ¿no? Porque decimos una cosa y rápido se preparan para mandar a alguien a decir, ay, vamos a gritarle a la presidenta, porque así pasa, ¿no? Me ha pasado pues que una persona ahí llega. Ahora que vino el presidente de Francia, ¿no? Que había tres personas que gritaban, y un montón que gritaban presidenta, presidenta, y 3 personas por ahí. No estamos de acuerdo, hubo golpe de Estado, fraude electoral. Presidenta, hablando de esto de golpe de Estado, estando en la marcha, una de las consignas, a pesar de que decían que es una marcha pues sin violencia, que era una marcha tranquila, en paz, sabemos que no fue así,
y que especialmente se enfocaban en que era una marcha que no era de partidos. Mas, sin embargo, las consignas eran fuera Morena. Fuera Morena, no a los impuestos y revocación de mandato. Cuando nosotros preguntamos a la gente, pues si tuvieran la oportunidad de revocar a la presidenta, porque muchos decían que no estaban de acuerdo con la revocación, sino que querían que se fuera ya, y le preguntábamos, ¿cuál es tu propuesta? La propuesta de la mayoría de estas personas que gritaban no a los impuestos, pues casualmente decían Salinas Pliego. Entonces es algo… ¿Cómo? A ver, está muy buena. A ver. Sí, que las personas cuando las entrevistábamos, porque en el pliego petitorio de la generación Z, el primer punto de ellos era revocación de mandato. Cuando les preguntábamos a las personas que si estaban de acuerdo con la revocación de mandato, la mayoría decía que sí, pero quería que se fuera ya. Ok, ¿quieres que se vaya ya? ¿A quién propones? Muchos no tenían una idea concreta, pero decían que necesitaban a alguien que no fuera político y que fuera empresario, porque ya tenía dinero y no iba a robar, según ellos, ¿no? Y proponían, de hecho también propusieron a Carlos Slim, pero en una gran mayoría proponían a Salinas Pliego, algunos a Lili Téllez, algunos querían que regresara Xóchitl Gálvez, pero en su mayoría era Salinas Pliego. Entonces esto pues concuerda mucho con esto consigna que llevaban también de no a los impuestos. Entonces, pues me gustaría saber su opinión al respecto y también pegado a esto preguntamos que cómo podía revocar un 30% a un 70%, porque pues usted tiene un 70% de aprobación. Decía la gente que no, que usted ya había caído en su aprobación, que eso era falso y que usted ya había caído a un 40%. Y no tardarán en ahí. Bueno, eso salió de un día a otro en una televisora que ya había caído a un 40%, entonces no sé si nos pueda dar un poquito de explicación. La revocación de mandato es una consigna nuestra. Quien la propuso fue el presidente López Obrador. Quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador. Y claro que me voy a sujetar a revocación de mandato, porque eso dice la Constitución. Además, nunca vamos a hacer una carga para el pueblo. Nunca. Ahora, ¿qué piensa la gente de la transformación? ¿Qué piensan los adultos mayores? ¿Qué piensan las mujeres de 60 a 64? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad? ¿Qué piensan el pueblo de México? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Y la revocación de mandato, pues fue nuestra, imagínense. Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra. Con el presidente López Obrador fue en el 28 y tuvo 90% de aprobación porque la oposición además decidió no participar, porque pues yo creo que no les iba a ir muy bien, ¿no? Ahora, recuerden que hay elecciones en el 27. Se van a elegir muchos gobernadores, diputados federales, presidentes municipales. Entonces, el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito, pues porque se acerca el periodo electoral y
que diga el pueblo lo que quiere. Gracias, presidenta. Y también comentarle que en estas entrevistas que pudimos hacer a la gente, podemos constatar que la mayoría de las personas no iban por decisión propia. Muchas de ellas iban acarreados. Especialmente los comerciantes de La Lagunilla, que pues los obligaron a ir a la marcha porque si no iban a recibir castigos. Muchos de ellos pues no quisieron hablar en cámara porque obviamente protegen, ¿verdad?, su identidad. Pero, ¿qué opina, presidenta, respecto de que utilicen estas mañas de amenazar a los comerciantes para que vayan a estas marchas, donde pues también les hicimos preguntas y pues no sabían qué contestar al respecto de la marcha? ¿Qué significaba para ellos? No lo sabían. Por eso les digo que son los mismos los que convocaron. Vean en 2023 la manifestación que tuvo la Marea Rosa. Y con todo y eso después, la elección del 24, así que tuvieran mucho apoyo, pues tampoco, ¿verdad? Y ahora, pues vean a los que convocaron y las prácticas que utilizan. Entonces sí es importante, porque son los mismos los que llegaron a la marcha. Algunos alcaldes de la ciudad decidieron al final no participar, ¿no? Pero sí convocaron. Sí convocaron, ahí están sus publicaciones en las redes. Entonces, esto es para la gente, para la reflexión, porque cuando ocurren estos episodios, pues es muy importante, primero no dejarse llevar, sino reflexionar, ver la información, que cada vez es más difícil también. Por eso existe la mañanera, porque nosotros no mentimos. Entonces, es muy importante estar informado y tener su propia reflexión. ¿Qué había antes en México? ¿Qué le ofrecía el neoliberalismo a los jóvenes? ¿Qué le ofrecía el régimen de corrupción y privilegios a los jóvenes? ¿Y qué hay hoy? ¿Qué había en nuestro país? ¿Y qué hay hoy? Ahora que estuve en Tabasco en una preparatoria entregando la beca Benito Juárez, que anunciamos que además ahí mismo en la tarde va a haber universidad, la Rosario Castellanos, les pregunté, ¿ustedes saben lo que pasó aquí en Tabasco con los éxodos para la democracia? Todos se voltearon a ver así. No. Pues claro, tienen menos de 18 años, nacieron 2006, 2007. Primer éxodo por la democracia fue en el 91, el segundo fue en el 94, pues ya para ellos es prehistoria, ¿no? Entonces hay que estar recordando la historia de México, la historia y la historia reciente. ¿Cómo fue que se llegó al momento actual? ¿Cómo llegamos a este periodo de transformación? ¿Cómo era México en los 90s? ¿Cómo fue México en la época de Fox? ¿Cómo fue el desafuero? ¿Cómo fue el fraude electoral del 2006? Hay que estarlo recordando, porque si no, se olvida la historia. Y esa no la podemos olvidar, ni tampoco desde el México independiente, ni tampoco previo, porque hay que recordar, porque había banderas también llamando a la intervención en la marcha de los Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que Estados Unidos intervino México se llevó la mitad del territorio y que México ha luchado mucho para ser un país soberano, independiente, y que no queremos ser colonia ni protectorado de nadie. Entonces es muy importante recordar la historia, lo que fue la invasión francesa y cómo
los liberales mexicanos y el pueblo de México logró la segunda independencia. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Que, por cierto, hoy el humanismo mexicano es sobre ello. Entonces hay que recordar para saber cómo fue que llegamos a este momento. Y si hay gente que no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. No, nosotros no queremos pensamiento único, pero pacíficamente. Muchas gracias, presidenta. Ya para concluir, porque sí son muchas las preguntas. Después de que pasó la manifestación, la marcha, en redes sociales empezó a haber acusaciones hacia su persona, diciendo que como usted cuando era joven sí luchó, sí salió a marchar, y por qué ahora le molesta que los jóvenes salgan a marchar. Esta pregunta, presidenta, y de una vez le hago la otra, que también hubo acusaciones por parte de los medios de TV Azteca, de los reporteros, que acusaron de que usted había enviado a youtubers, a comunicadores pagados a documentar, ¿no? Entonces eso parece como que molestó, ¿no? Molestó un poco, saber si puede decirnos al respecto. Y también una gráfica que ahorita acaban de poner acerca de los becarios y la inversión de Rita Cetina, que son más de 8 millones de beneficiarios de estudiantes. Y me sorprende la inversión, que son más de 42,000 millones de pesos. O sea, es casi lo que debe Salinas Pliego. Preguntarle si cuando Salinas Pliego pague, ¿en qué se utilizaría este dinero que él tendría que pagar, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas, presidenta: si pagó a comunicadores, youtubers para que fueran, ¿qué opina acerca de lo que están diciendo cuando usted era joven y estudiante? Y pues esta inversión importante que se hace para rescatar a los jóvenes, que se podrían rescatar otros casi 10 millones con lo que pagaría Salinas Pliego. Muchísimas gracias. Jamás vamos a estar en contra de la manifestación pacífica. Jamás. México es un país libre. Por más que quieran divulgar que aquí hay autoritarismo y que no hay democracia y que no se permiten las manifestaciones y que hay represión, no es cierto. Vean escenas de otros países, cómo actúan las fuerzas del orden en contra de los manifestantes. No, aquí hay libertad, y quien se quiera manifestar, que se manifieste pacíficamente. Lo que estamos en contra es del uso de la violencia. Eso no ayuda en nada a nuestro país. Y no vamos a caer en provocaciones, porque lo que quieren pues es que caigamos en la provocación, y no vamos a caer. No vamos a caer por el bien de México. Y ahora, todos los que tienen un teléfono celular ahora pueden informar. Todos. No es patrimonio de unos como era antes la información. Y la propia gente va reconociendo a ustedes o a cualquier youtuber, incluso que no tenga que ver con política o con otras cosas. Pues que cómo obtienen seguidores o quien los ve, pues por el reconocimiento de la gente. Entonces, ese reconocimiento es lo que les va dando también su legitimidad. Hay algunas televisoras que cada vez tienen menos rating, la verdad. La verdad, porque pues, imagínense, estar oyendo todo el día lo mismo, pues no, la gente no le gusta eso. Pero no, aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Si se comete algún abuso, que se sancione, policial, que se sancione, o de las fuerzas de seguridad, que se sancione,
pero no queremos tampoco que los policías sean golpeados, y menos con esta violencia. Los policías son padres de familia, madres de familia, tienen familia y están ahí resistiendo, defendiendo, evitando confrontación. Entonces también nuestro reconocimiento. Ahora que vi a la compañera fotógrafa de la jornada, también nuestra solidaridad con los reporteros con los periodistas que fueron golpeados, y si fue policía quien los golpeó, tiene que haber sanciones. Como digo, o sea, ahí donde hubo abuso tiene que sancionarse, y la policía tiene sus mecanismos de sanción, y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho. Entonces también mi solidaridad y mi apoyo. Gracias, buen día.